a las 8 de la tarde tenemos una conferencia muy interesante sobre los bandoleros en la frontera, los valientes. José Luis Alarcón, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendamente. ¿Quiénes son los valientes? Bueno, son una familia que tiene su origen en un pequeño aduar, se llama Belaisis, en la zona del Yemí de Lángera, pero se trasladan a la zona de Benimesala. Benimesala es un aduar que está justo en el Valle de Castillejo, en la parte elevada del valle, y desde allí su padre empieza siendo guía de las tropas españolas de la Primera Guerra de África en 1859, y a partir de ahí asienta un cierto cacicato sobre la zona y van desarrollando una serie de actividades, entre ellas, muchas de ellas tienen que ver con la criminalidad, con el bandolerismo. También ese bandolerismo tiene que ver con la pobreza, la marginación que sufren esas zonas rurales de Marruecos, y bueno, es una reacción frente a la legalidad. Ellos intentan buscar su camino a través de estas acciones criminales, ¿no? Durante muchos años, prácticamente desde 1860 en adelante, primero el padre y después los hijos, hasta 1913, que muere el último, Larbi, van a asentar esta actividad, que además provocó muchos problemas en la plaza de Ceuta. Hay que tener en cuenta que es un momento que España está negociando con las potencias su penetración en Marruecos, su protectorado futuro, y lo que España quiere es la mayor estabilidad posible, y estos bandoleros provocaban siempre una gran inestabilidad. Eran los dueños, prácticamente durante mucho tiempo fueron los dueños de la ruta entre Ceuta y Tetuán, que era muy peligrosa, no solo por ellos, había otros bandoleros, los Pintados, el Vinagre, el Jan Mohamed, pero bueno, estos fueron los más fuertes, los más famosos, ¿no? Y los más importantes. Lo que además lograron una presencia en la prensa española muy importante, incluso no solo en la prensa, en la tratadística, en los libros de esa etapa. Y luego el tiempo se fue olvidando de ellos. Fueron en su momento tan importantes como pudo ser el Raisuli o el propio Rogui, ¿no? Sin embargo, ellos fueron desapareciendo con el tiempo, quizás porque mueren muy prematuramente, el último muere en 1913, y por eso se había hecho una patina de silencio, de olvido sobre... Estamos hablando de mediados del siglo XIX hasta principios del XX. Claro, hasta 1913, que muere el último, a principios de la guerra de Marruecos, ¿no? Bueno, nos has facilitado alguna foto ilustrativa de esta conferencia. No sé si nuestros compañeros pueden ir mostrándonoslas, y según vayamos viendo fotos ya podemos ir profundizando un poquito más en el tema. Por ejemplo, ahí tenemos la foto de los valientes, ¿no? Sí, perdona, no lo veo ahí. Sí, hay solo un hermano valiente, ya han muerto los dos. Ya la tienes aquí, el más joven, el más joven, que está justo en el centro con la escopeta terciada, es Larbi Boulaisis. Los otros son miembros de la Jarca, el moro coronel que está a su lado, y miembros de la Jarca de los valientes. Ya en esa foto, que es de 1909, habían muerto los dos hermanos, Mohamed y Jameido, que eran los más significados. Y tenemos más fotos. Vamos a ver una foto gráfica del terreno. Esa Ceuta en ese momento, ¿no? A principios de siglo, sí, efectivamente. Son tres hermanos. Bueno, primero el padre y luego tres hermanos. Tres hermanos, ¿no? Mohamed, Ahmed, que le llaman Jameido normalmente en la prensa española de la época, y Larbi, que es el más joven. Que es el que murió en 1903. Bueno, muere en una batalla cerca de Laucien. Se ha pasado a los insurrectos contra la penetración española y muere. Esta es la Cávila de Langera, esa foto podemos ver toda la zona donde ellos se movían, fundamentalmente la más cercana a Ceuta, porque ellos estaban en Benimesala, que está un poquito en el Valle de Castillejo, en las alturas del Valle de Castillejo, pero es la zona que cubría toda la Cávila del año, ¿no? Asediaban permanentemente la plaza de Ceuta. Esa es una vista donde está sentado el pueblo de Benimesala, ¿no? A ver si podemos seguir más fotos. Entre la insurrección tribal y el bandolerismo. Sí, bueno, ellos actúan como bandoleros, pero cuando se trata de la aplicación de extranjeros en Marruecos, ellos van a actuar como insurrectos tribales. También lo hacen frente al Maxen. Es decir, Marruecos en esa época se caracteriza porque el gobierno del sultán es incapaz de controlar el territorio, y surgen muchos caciques que pelean por tener su cuota de poder. Los valientes no son más que otros de esos caciques, que aparte de acometer acciones bandoleras, pues también van a sublevarse contra el propio Maxen, contra pagar impuestos al Estado, etcétera, y son a la vez insurrectos tribales y bandoleros, ¿no? A veces es difícil de diferenciarlos. Hobsbawm hace un magnífico libro sobre el bandolerismo, y a veces en zonas de miseria, como las que estamos hablando, zonas rurales muy deprimidas, es muy difícil diferenciar al insurrecto social del bandolero, ¿no? Una fecha clave
en esta historia es 1894. La detección de Ahmed Mohamed en Ceuta. Sí, bueno, se detiene, es un primo de ellos, se les detiene y a partir de ahí lanzan lo que es el primer bloqueo. Ellos bloquean durante bastantes días el comercio con la ciudad. La ciudad se nutría entonces mucho de los productos que llegaban del campo de Marruecos y ellos, con su jarca, se ponen frente al arroyo de las Bombas. Entonces la frontera era bastante distinta a la de hoy, era prácticamente campo, y lo que hacen es impedir que los alimentos y tal entren a Ceuta, ¿no? Eso nos suena hoy, ¿no? Sí, pues, bien, ahora tiene otros orígenes, es el Estado el que regula eso. Entonces ellos, pues, al margen, porque el sultán tenía una guardia, que era el caid de la línea, pero sin embargo ellos eran mucho más poderosos que una pobre guardia que apenas cobraba, y cobraba tarde y mal, y ellos se imponían por encima de la propia administración del Máster, ¿no? También había asalto al correo. Ese es Jameido, que era el más duro, el más guerrillero de todos ellos, ¿no? Esta es una foto de Jameido Boulay. Que aparte del bloqueo al comercio también había asalto al correo. Sí, se soltaba el correo. Las acciones criminales eran muy diversas. Secuestraban, robaban, a veces el correo, acciones de piratería contra los pesqueros que pescaban. Las almadrabas eran constantes objeto de su racia, raciaban algunos pueblos, y no solo eso, luego se apoderaban de bienes que no eran suyos. Por ejemplo, explotaron durante mucho tiempo unas minas de antimonio, que los que no tenían ningún título de propiedad, sin embargo las explotaban ellos, ¿no? Por la fuerza, ¿no? O, por ejemplo, fueron los que vendieron los manantiales de Benzú a Medina Beiti, al que hace la traída de aguas a Ceuta, cuando no eran propiedad de ellos. De hecho, luego hay reclamaciones de los verdaderos propietarios, pero ellos se adueñaron de la zona y son los que realmente hacen la transacción de vender los manantiales de Benzú al ingeniero que luego va a construir la traída de aguas, ¿no? Bueno, combinan una serie importante de acciones bandoleras, ¿no? O criminales. Bueno, una charla muy interesante que podrán seguir esta tarde-noche, a eso de las 8 de la tarde, en la Biblioteca Pública del Estado. Desde aquí les invitamos a participar en ella a cargo del director del Instituto de Estudios Ceutíes. ¿Cuál es, si dijéramos, un resumen de todo, o un mensaje de toda esta conferencia que va a tener lugar esta tarde, José Antonio? Así para resumir e invitar al mismo tiempo a las personas a que asistan. Fundamentalmente nos va a permitir conocer una historia muy desconocida de la ciudad, un hecho olvidado, y creo que es importante rescatar este tipo de hechos, y que además durante mucho tiempo tuvo en tensión a la ciudad. Los valientes lograron durante muchos años mantener el riesgo, el peligro en el entorno más cercano de nuestra frontera, ¿no? Durante más de medio siglo. Sí, hay una acción famosísima, hay un secuestro de 2 oficiales ingleses que pone de rodillas a la colonia colonial más importante, a la potencia colonial más importante de la época. Tienen que negociar con ellos para poder liberarlos. Un poco imitando al que Raisú le había hecho un año antes con Predicar, y el famoso, que luego fue objeto de películas y de fin. Sí. Así que una historia desconocida de Ceuta que pueden recuperar y repasar con todo detalle, y con este experto de la investigación, con José Antonio Alarcón, esta tarde-noche a partir de las 8 en la Biblioteca Pública del Estado. Muchísimas gracias, José Antonio, que vaya muy bien, y nos vemos en la próxima, muy pronto. Y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos un día más. Ya saben que mañana